Eh, que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes este nuevo día que el Señor nos concede poder dirigirnos a ustedes a través de este video. Que el alto y sublime Dios les esté colmando de bendiciones hasta donde sea posible, hasta donde logremos llegar. Que el Señor Dios Todopoderoso derrame ricas y abundantes bendiciones. Deseo la paz y la gracia de Cristo en cada hogar, cada familia, cada persona que pues va a ver este video. Dios Todopoderoso, pues digo una vez más, le esté bendiciendo. Quisiera compartir con ustedes eh, unas palabras acerca de un versículo. Pero quiero comenzar con un pensamiento que he escuchado desde mucho tiempo dentro de las iglesias cristianas, dentro del pueblo de Dios. Y esta frase dice que hay cristianos con obras de impíos y hay impíos con obras de cristianos. Esta frase la he escuchado en muchas personas, en hermanos, hermanas dentro de la iglesia. Y dice, no, es que la Biblia dice que hay cristianos con obras de impío y impío con obras de cristiano. Eh, yo le puedo decir, desde el momento que un cristiano comienza a hacer obras de impío, deja de ser cristiano, automáticamente deja de ser cristiano. Y si el impío deja de hacer obras impías y comienza a hacer obras cristianas, es cristiano ese hombre. Y el problema es que se le atribuye a la palabra de Dios esta frase. Así como se dice que hay cristianos con obras de impíos, no lo va a encontrar en la Escritura. Y que hay impíos con obras de cristianos, no lo va a encontrar en la Biblia. ¿De dónde ha nacido esa idea? ¿De dónde nació ese pensamiento? Pues nació de acá del capítulo 8, versículo 14 del libro de Eclesiastés. De aquí nació ese pensamiento. Posiblemente alguien predicó en este pasaje y él parafraseó el texto y puso esas frases. Pero escuchemos a ver si de eso dice. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hiciesen obra de impío, y hay impíos a quienes acaece como si hiciesen obras de justos. Digo, esto también es vanidad. Si nos detenemos a pensar, si no lo analizamos, no está diciendo nada de lo que la gente dice. No, pero oiga lo que dice, que hay justos que hacen obras de impíos. No dijo así. No dice así. Dice que hay justos a quienes les sucede como si hiciesen obras de impíos. Es decir, el hombre es justo y actúa justamente, pero muchas veces le está pasando, está viviendo como que si fuera impío. Está sufriendo en carne propia como si fuese impío. Lo mismo dice la siguiente parte. Hay impíos a quienes les acaece como si hiciesen obras de justos. Para ir un poco más allá y para comprender mejor, leemos otras versiones de la Biblia. Esto nos ayuda. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, que es un poco más clara, nos ayuda a entender un poco mejor. Y dice así, así se da en este mundo. Oiga, así se da en este mundo el caso sin sentido de hombres buenos que sufren como si fueran malos, y de hombres malos que gozan como que si fueran buenos. Yo digo que tampoco eso tiene sentido. Entonces ahí está, más claro. Entonces, el texto allí está claro. El problema es que nosotros así lo entendimos. O tal vez alguien en alguna ocasión predicó, lo trajo y lo predicó en ese sentido, que hay cristianos con obras de impíos. Muchas veces estos mensajes aparecen cuando una persona, un predicador X, quiere tirarle a alguien.
porque eso se da. Aunque digan que no, eso se da dentro de las iglesias. Los púlpitos se vuelven trincheras. Y el pastor logra agarrar allí al pueblo y le tira. Y el pueblo utiliza los testimonios para tirarle, el pastor también. Se da dentro de las iglesias. No se debe, pero sí se da. No debería, pero sí se da. Quiero seguirles leyendo esa misma cita, pero en otra versión de la Biblia, porque es importante sacar en sí la enseñanza de este texto. El versículo es 14, ¿verdad? El versículo 14 del 8. Ay, perdonen, pero ya no, ¿verdad? Perdonen. Dice el capítulo 8, el verso 14. Hállase todavía en miseria sobre la tierra. Hay justos que padecen males como si hubiesen hecho acciones de impíos. Como si hubiesen hecho. E impíos, fíjense, impíos que viven tan sosegados como si tuviesen méritos de justos. Cosa es esta que también me parece muy vana. Entonces, a la luz de lo que ya leímos, lo que el versículo está diciendo, que usted puede obrar justamente, imagínese nuestro Señor Jesucristo, la muerte que él padeció. Una muerte de impío, una muerte de un criminal en medio de dos ladrones. Tanto que la misma palabra decía, maldito el que muriere colgado en un madero. Entonces él llevó la maldición, el pecado del hombre. Pero volvamos al punto. Muchas veces nosotros aseguramos cosas porque oímos de algún predicador. Hermano, yo le recomiendo que cuando el hombre de Dios, el predicador de Dios, esté leyendo la palabra, lea usted también, para que no nos confundamos. Ni él se confunda, ni yo me confunda. Yo no le digo que desde él está en el púlpito, usted de su asiento le grite y dígale, no, no dice así el texto, porque hay veces leemos mal las escrituras. Las leemos, las aprendemos de memoria y cuando vamos a la hora de la predicación, las leemos tal como yo lo tengo en memoria y dice distinto el texto. Hay que tener mucho cuidado. Así es de que en esta hora ha sido la meditación. ¿Qué aprendemos? Muchas veces el vivir rectamente delante de Dios no me asegura que no voy a sufrir, que no voy a padecer. Y el impío, el hombre inconverso que vive lejos de Dios, muchas veces está viviendo en paz. Recuérdese, soy su hermano y amigo Juan José Rodríguez y les deseo muchas bendiciones y que la gracia y la paz de Cristo sean sus vidas.